mesodermo paraxial empieza a dorsalizarlo. ¿De acuerdo? Dorsaliza el mesodermo paraxial y hace que se convierta en notocorda el mesodermo, la primera parte, la porción de células mesodérmicas que migran y se ubican por detrás de la placa o del mesodermo precordal. Asimismo, va a inducir la formación del prosencéfalo y del mesencéfalo. Por otro lado, también existen las proteínas secretadas WT3A. Estos regulan la expresión de genes MEIS3 y CDX, que inducen a la formación del rumbencéfalo y del médula espinal. Observen cómo endogina, cordina y folistatina inducen la formación del cerebro anterior y el cerebro medio, prosencéfalo y mesencéfalo. Pero gracias a las proteínas WT3A y la acción de MEIS3 y CDX, se induce la parte posterior del encéfalo y la médula espinal. Particularmente la médula espinal es inducida por MEIS3. Por otro lado, el ácido retinoico y el factor de crecimiento fibroblástico regulan la concentración de las proteínas WNT3A. Además que regula la expresión de genes de homeosecuencia. Quiere decir, cuando hablamos de homeosecuencia, que es una secuencia normal de formación o expresión de genes. Entonces participa de este modo en la organización del eje craneocaudal. Veremos más adelante cómo más concentraciones o menos concentraciones son precisamente las que determinan la formación del eje craneocaudal o cefalocaudal. Entonces, como ya dijimos, la placa neural va a formar el tubo neural. Y este alargamiento de la placa neural y del eje corporal se da por un fenómeno de extensión convergente o conversión y extensión. Entonces, donde hay un desplazamiento lateral y medial de las células en el plano del ectodermo y el mesodermo. Es por eso que el embrión va creciendo, la placa neural también va creciendo en sentido craneal y lateral. Al final de la tercera semana aparecen dos estructuras bien notorias. Uno son los pliegues neurales y en medio de esto tenemos el surco neural, que es una depresión sagital. Entonces, los pliegues neurales son elevaciones de los bordes laterales de la placa neural. Y estos se elevan y se dirigen hacia la línea media y se fusionan a nivel del quinto somita, formando en ese momento de fusión el tubo neural. Entonces, en ese instante aparece el tubo neural y se forman dos orificios, uno craneal y uno caudal, que se denominan neuroporos. Entonces, cuando se fusiona, los bordes laterales a nivel del quinto somita, hacia la región craneal, este tubo que se forma, que es el tubo neural, prácticamente está dentro de la cavidad amniótica y a través del tubo circula el líquido amniótico. El neuroporo craneal o anterior se cierra el día 25, cuando el embrión tiene 18 o 20 somitas. Posteriormente lo hace el neuroporo caudal o posterior el día 28, cuando el embrión tiene 25 somitas. Una vez que se cierra el neuroporo posterior o caudal, la neurulación se completó. Inicia, recalcamos, la neurulación con la fusión, con la formación y fusión de los bordes laterales de la placa neural. Una vez que la neurulación está completa, entonces vamos a tener el tubo neural cerrado y a partir de este se van a formar las vesículas encefálicas cerebrales o primitivas y la médula espinal. Aquí podemos ver precisamente cómo se va formando la línea primitiva y el nódulo. Se hacen visibles y posteriormente va a aparecer en esta región lo que es la placa neural. Miren, en la parte más anterior se está formando la placa neural, se nota el surco claramente visible y se van aproximando los bordes.
y llegan a fusionarse en la línea media. Paralelamente, observen cómo se forman somitas. O sea, se reorganiza el mesodermo. En este caso, forma el mesodermo paraxial. Se fusionan los bordes laterales, hay mayor visibilidad de los somitas, se forman los neuroporos anterior y posterior. El neuroporo anterior se cierra el primero y el día 28 termina cerrándose el neuroporo posterior. Entonces a los 25 días ya se cierra el neuroporo anterior o craneal y a los 28 días termina cerrándose el neuroporo caudal. Observen también que aparece la protuberancia pericárdica y por debajo va a aparecer la protuberancia hepática. Paralelamente está apareciendo en esta región una cresta, la cresta de la extremidad superior, y luego aparece la cresta de la extremidad inferior. Asimismo se pueden apreciar la formación de los arcos faringeos o branquiales. Al día 25 aparecen los primeros dos arcos y posteriormente los siguientes dos arcos faringeos. Algo que debemos aclarar: cuando hablamos de mesodermo estamos hablando de mesénquima, pero el mesodermo es mesénquima desde el origen, desde que se forma en el proceso de la gastrulación. Entonces derivan de las células epiblásticas y de los tejidos extraembrionarios. Tenemos mesodermo. Y el mesénquima es cualquier tejido conectivo embrionario de organización laxa independientemente de su origen. Vamos a ver cómo el ectodermo se convierte en mesénquima, porque tiene una organización laxa, es tejido conectivo o conjuntivo embrionario. El mesodermo es desde el inicio per se es mesénquima. Entonces estas células de la cresta neural se forman precisamente en el borde lateral de la placa neural. Entonces se denominan crestas del neuroectodermo. Es considerada la cuarta hoja germinal o embrionaria, ya que están implicados en por lo menos una tercera parte de todos los defectos congénitos y muchos tipos de cáncer, porque forman múltiples estructuras o varias estructuras derivan de esta capa germinal. Entonces, este epitelio tiene que pasar una transición epitelio-mesenquimatosa. Entonces se vuelve mesénquima, tejido conectivo laxo de origen embrionario. En este caso, su origen es ectodérmico. Por eso vamos a denominarlo también ectomesénquima. De esta forma recién pueden desplazarse y migrar al mesodermo subyacente, que es mesénquima, el mesodermo. Si continuara siendo epitelial, no podría migrar. Esta migración lo realiza a nivel del tronco por dos vías. Y también lo hace a nivel de los pliegues neurales craneales. Entonces, a nivel del tronco lo hace por dos vías, una vía dorsal y una vía ventral. Por la vía dorsal lo hace a través de la dermis. Ingresa entonces al ectodermo y forma melanocitos de la piel y folículos pilosos. O sea, nuevamente sale al epitelio. Se vuelve mesenquimatosa, ingresa al mesodermo y de ahí nuevamente va a convertirse en epitelial, ingresando al ectodermo de la parte dorsal, formando melanocitos y folículos pilosos de esa región. Ventralmente lo hace en la mitad anterior de cada somita, la migración, y va a los ganglios sensitivos, neuronas simpáticas y entéricas, células de Schwann y células de la médula suprarrenal. Ahora, en la región de los pliegues craneales, lo hace entonces la migración por vía dorsal y craneal, por vía del tronco o dorsal lo hace por dos vías, hacia la parte dorsal y ventral. Ya en la parte craneal lo hace antes de que se cierre el tubo neural, es esa migración. Y en el tronco lo hace una vez que se cierra el tubo neural. Entonces, antes del cierre del tubo neural en la parte craneal, va a aportar células para que se formen el esqueleto craneofacial
neuronas de los ganglios craneales, células gliales y melanocitos. Aquí tenemos un esquema, cómo se forma la cresta neural. Migran antes de que se cierre el tubo y después de que se cierre el tubo. Básicamente estamos viendo pero la migración hacia la parte ventral, donde forman ganglios simpáticos, células de la glándula suprarrenal, ganglios preórticos y ganglios entéricos. También hacia la parte dorsal va a ir a formar melanocitos y folículos pilosos. Cuando migran en la cabeza, entonces hemos dicho que van a formar estructuras para los nervios craneales, por un lado, y aquí vamos a hacer hincapié. Aquí tenemos la placoda óptica, placoda auditiva, que son engrosamientos ectodérmicos, pero además tenemos las placodas epifaringias, que concretamente son las células de la cresta neural que migran para formar el quinto par craneal, séptimo par craneal, noveno y décimo par craneal. Y aquí se forman estas placodas por encima de los arcos faringios. Entonces el primer arco corresponde al quinto par craneal, el segundo arco al séptimo par craneal, trigémino y facial. Tercer arco al noveno par, glosofaringio, y cuarto y sexto arco, el décimo par o vago. Respecto a la regulación molecular y la inducción de las células de la cresta neural. Entonces, esto se da por una interacción de concentraciones a nivel de la placa neural y el ectodermo superficial. Entonces, hay un límite entre la placa neural y el ectodermo superficial donde hay concentraciones intermedias de proteína morfogénica del hueso. Nuevamente estamos viendo a la proteína morfogénica del hueso. Entonces, cuando las concentraciones son intermedias de proteína morfogénica del hueso, se induce la formación de la cresta neural. A nivel de la placa neural, las concentraciones son muy bajas. Entonces, lo que se va a formar es ectodermo neural o neuroectodermo. En la parte del ectodermo superficial de la epidermis, entonces las concentraciones son muy altas y lo que se va a formar es epidermis. Entonces, si se dan cuenta, tiene que ver la concentración de la proteína morfogénica del hueso en el límite entre la placa y el ectodermo superficial. La placa neural va a formar el tubo neural. Y si las concentraciones son intermedias, entre el límite de estas dos estructuras se forma la cresta neural. Se induce la formación de la cresta neural o las células de la cresta neural. Bien. Por otro lado, nogina, cordina, también vimos que folistatina regulan las concentraciones de la proteína morfogénica del hueso y la inhibe. Por otro lado, también tenemos concentraciones intermedias de proteína morfogénica del hueso, más la expresión de WNT, esta proteína, 3A, y factor de crecimiento fibroblástico, que generan una primera ola de factores de transcripción, y estas van a inducir la expresión del gen PAX3 y otros factores de transcripción. Este gen determina la diferenciación de las células del borde de la placa neural e induce este gen una segunda ola de factores de transcripción, que es Sniley-Fox D3 y SLUG. Sniley-Fox D3 especifican a las células de la cresta neural y SLUG permite la migración de las células de la cresta neural desde el ectodermo hasta el mesodermo. Entonces, además, la proteína morfogénica del hueso, factor de crecimiento fibroblástico y los genes que acabamos de ver, que son de la parte de la familia del factor de crecimiento transformador beta, regulan la migración de las células de la cresta neural, su proliferación, su diferenciación, y las concentraciones anómalas de estas proteínas, de estos genes, se vinculan con defectos de la cresta neural, particularmente en la región craneofacial. Por otro lado, cuando el tubo neural se cierra,
se observan dos engrosamientos ectodérmicos llamados placodas, además de estas placodas epifaringias que son 4. Entonces aparece aproximadamente estas placodas o se forman el día 22, tanto las auditivas como las del cristalino. Pero cuando ya se cierra el tubo neural, estamos hablando del día 28 aproximadamente, las placodas ópticas o auditivas se invaginan y forman las vesículas auditivas. Posteriormente lo hace la placoda del cristalino, que se invagina durante la 5ª semana para formar el cristalino. Respecto a los órganos y estructuras derivadas del ectodermo, son aquellas que nos permiten tener o mantener contacto con el mundo exterior. Estamos hablando del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, epitelio sensorial del ojo, nariz y el oído, y la epidermis, incluyendo anexos o fanerias, pelo y uñas, además de la glándula mamaria. También origina glándulas subcutáneas, las glándulas mamarias, hipófisis y el esmalte de los dientes. Ahora, estructuras derivadas de la cresta neural. Tenemos el tejido conjuntivo y los huesos de la cara y del cráneo. Ganglios de los nervios craneales. Ya vimos las placodas epifaringias. Células C de la glándula tiroidea, el tabique conotroncal o troncoconal del corazón, odontoblastos, dermis de la cara y cuello, ganglios espinales, la raíz dorsal, los ganglios pleoórticos, ganglios parasimpáticos gastrointestinales o entéricos, células de la médula suprarrenal, células de Schwann, células gliales, las meninges de la región del prosencéfalo, melanocitos y células del músculo liso de los vasos sanguíneos de la cara y del prosencéfalo. Entonces son varias estructuras que derivan de las células de la cresta neural, entre ellas la dentina, el esmalte, cemento, ligamento periodontal, mandíbula, maxilar. Respecto a los defectos del cierre del tubo neural, vamos a hablar de la anencefalia. Anencefalia es la ausencia de formación del cerebro, entonces no se forma todo o la mayor parte del cerebro. Es un defecto letal, quiere decir que es mortal. Sin embargo, hay personas que nacen sin cerebro o una pequeña parte del cerebro, que prácticamente es el tronco encefálico, que los mantiene con vida. Entonces, este defecto se debe porque no se cierra el tubo neural en la región craneal. Por lo tanto, el prosencéfalo, el cerebro primitivo, se ve expuesto al líquido amniótico y rápidamente degenera. Otro defecto es la espina bífida, que se produce de la región cervical a caudal. También es un defecto de cierre, pero desde la región cervical a caudal. La anencefalia es un defecto de cierre del tubo neural, o sea, en la región anterior. Cuando una persona tiene espina bífida, pierde en cierto grado de función neurológica, y eso depende del nivel de la lesión y de su gravedad en la médula espinal. Es común que se forme en la región lumbosacra, lo que nos indica que en esta región sería el sitio más susceptible a la acción de factores genéticos, ambientales o ambos, que impiden el cierre del tubo neural en esta región. Recordemos que se cierra a nivel del quinto somita y poco a poco va avanzando este cierre hacia la parte caudal y craneal. En la parte craneal hay un segundo cierre y se fusionan hasta que se termina de cerrar el tubo neural el día 25. Respecto a las causas genéticas de los defectos del cierre del tubo neural, se debe a las mutaciones de los genes BANGL. Esto se previene la mayoría de estos defectos consumiendo ácido fólico, denominado también folato o vitamina B9, de forma diaria, 400 microgramos, 3 meses antes de la concepción y durante todo el embarazo.
Previenen el 50-70% de los efectos del cierre del tubo neural el consumo de ácido fólico, 400 microgramos diarios. Ya cuando hay un antecedente de defecto de cierre del tubo neural, para el próximo embarazo se debería tomar 4.000 microgramos de ácido fólico diario, un mes antes de la concepción y durante los 3 primeros meses del embarazo. Y después continuar con 400 microgramos de ácido fólico durante el resto del embarazo. Aquí tenemos ejemplos de anencefalia y acá espina bífida. Fíjense, la región lumbosacra es la más afectada. El ácido fólico, recalcamos, previene del 50 al 70% de estos defectos. Ahora vamos a hablar de los derivados de la hoja germinativa mesodérmica. El mesodermo se forma a ambos lados de la línea media. Aparece como una delgada lámina de tejido conectivo laxo o conjuntivo. Concretamente, estamos hablando de mesénquima, ¿verdad? Es el mesodermo per se, mesénquima por excelencia. Entonces, el día 17 aproximadamente de desarrollo, las células próximas a la línea media se organizan y forman el mesodermo paraxial. Lateral a este se forma otra lámina delgada, que es la placa lateral, que es la más extrema. Entre ambas, de forma intermedia, se forma el mesodermo intermedio. Entonces, la placa lateral es una lámina delgada, lateral al mesodermo paraxial. La más lateral, porque inmediatamente el mesodermo paraxial tenemos el mesodermo intermedio. Entonces, la más lateral. En esta placa lateral del mesodermo lateral, también se denomina así, aparecen cavidades intercelulares, las cuales se fusionan y forman dos láminas. Y en medio tenemos una cavidad. Entonces, estas láminas o capas mesodérmicas son la somática o parietal y la esplácnica o visceral. La somática o parietal se continúa y recubre al amnios, está en relación con el amnios, o sea, con el ectodermo también. Y la capa esplácnica o visceral recubre al saco vitelino, va a estar en relación con el endodermo. Entre ambas va a aparecer una cavidad que es la cavidad intraembrionaria, que está revestida por la capa somática y la capa esplácnica. Además, esta cavidad intraembrionaria se comunica libremente con la cavidad extraembrionaria a cada lado del embrión, o cavidad coriónica. Entonces, el mesodermo intermedio se encuentra entre el mesodermo paraxial y lateral. Y acá tenemos una imagen del ectodermo, endodermo y el mesodermo intraembrionario, que se reorganiza en mesodermo paraxial, intermedio y lateral. El mesodermo lateral, o de la lámina o de la placa lateral, es donde aparecen estas cavidades intercelulares que se fusionan entre sí y forman esta cavidad, que es la cavidad intraembrionaria. Todo lo que está por acá afuera es la cavidad coriónica o extraembrionaria. Entonces, este mesodermo de la placa lateral por la hoja parietal se continúa con el mesodermo parietal extraembrionario. Y este mesodermo visceral de la lámina lateral se continúa con el mesodermo visceral extraembrionario. Se forma esta cavidad intraembrionaria revestida por ambas hojas del mesodermo de la lámina lateral. También dijimos que el mesodermo parietal está en relación con el ectodermo y el mesodermo visceral en relación con el endodermo. Bueno, aprovechemos y aquí estamos observando el pliegue ventral del embrión. Y ahí se nota ya la cavidad intraembrionaria, cómo se va incorporando dentro del embrión. El mesodermo paraxial, al inicio de la tercera semana, empieza a organizarse desde la región occipital hasta la región caudal. Se organizan en segmentos denominados somitómeros que van a formar los somitas. Estos somitómeros son células mesodérmicas que se parecen a los fibroblastos y están dispuestos en verticilos o espirales, concéntricos alrededor del centro de la estructura. Son como unas donas. ¿Ya?
En la cabeza no se llegan a segmentar, pero forman los neurómenos, que se asocian con la segmentación de la placa neural. Entonces van a contribuir a la formación de los huesos y los músculos de la región. Desde la región occipital hasta la región caudal, hemos dicho que se van a organizar en somitas. Y siguen una secuencia de formación cráneo-caudal. Primero se forman en la región craneal y luego en la región caudal. Y a razón de 3 pares por día, hasta el final de la 5ª semana. Entonces, desde la 3ª a la 5ª semana se van formando los somitas. Entonces, el primer par aparece aproximadamente el día 20 en la región occipital, en la 3ª semana. Y de ahí se van formando 3 por día. Ya para la 5ª semana, cuando termina la formación de somitas, tenemos entre 42 y 44 pares. Se forman 4 somitas occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y de 8 a 10 coccigios, de los cuales desaparecen el primer somita occipital y los últimos 5 a 7 somitas coccigios. Luego vamos a ver cómo los 3 somitas occipitales más el primero cervical se fusionan y son absorbidos para formar el hueso occipital. De ahí tenemos 7 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y aproximadamente 3 coccigios. Aquí observamos la notocorda, el tubo neural ya cerrado y los somitas, mesodermo intermedio y la placa lateral, dividida en sus 2 hojas y la cavidad intraembrionaria. El número de somitas está correlacionado con la edad aproximada en días, entonces se puede contar el número de somitas para calcular la edad exacta del embrión. Entonces es una forma de controlar la edad, el tiempo de embarazo y la edad, valga la redundancia, del embrión. El día 20 aproximadamente aparece el primer par de somitas y se van formando 3 por día aproximadamente hasta que termina la 5ª semana. Aquí solo tenemos el ejemplo hasta los 30 días, donde el embrión tiene de 34 a 35 somitas. Aquí se puede observar cómo se van organizando los somitas. Se tuvo que eliminar el ectodermo de forma parcial para poder observar detalladamente los somitas, el tubo neural. Son como ovillos y luego adquieren una estructura como de dona. Respecto a la regulación molecular de la formación de los somitas, tenemos el mesodermo presomítico, denominado también paraxial. O sea, el mesodermo paraxial igual se denomina presomítico, porque a partir de ese mesodermo se forman los somitas. Entonces, inicialmente no es segmentado y va a seguir un reloj de segmentación gracias a la expresión cíclica de Notch y la proteína WNT. Entonces se acumula, se forma el somita y luego se acumula en el siguiente mesodermo presomita para segmentarlo al somita y formar, valga la redundancia, al somita. Entonces hay una regulación limítrofe entre ácido retinoico, factor de crecimiento fibroblástico 8 y la proteína WNT3A. El ácido retinoico que ya mencionamos al inicio de la clase tiene mayor concentración a nivel craneal junto con factor de crecimiento fibroblástico y WNT3A. Y hacia la región caudal las concentraciones van disminuyendo. Entonces, esta acumulación y regulación limítrofe del ácido retinoico y de estos factores hace que se vaya segmentado en sentido cefalo-caudal. Los somitómeros o somitómeras dijimos que son células mesodérmicas parecidas a los fibroblastos y se forman a partir del mesodermo presomita. Entonces pasan por un proceso de epitelización. Inicialmente es mesénquima, tejido conectivo conjuntivo laxo. Entonces tienen que epitelializarse y adquieren ya una forma de anillo o dona.
alrededor de una luz o lumen pequeño. Entonces se reorganiza nuevamente y forma el esclerotoma, miotoma y dermatoma. El esclerotoma va a dar origen al cartílago, hueso y tendón, el miotoma a los músculos y el dermatoma a la dermis de la espalda. Otra característica es que tanto el miotoma como el dermatoma, vamos a hablar de dermomiotoma, conservan la inervación de su segmento de origen. Sin importar dónde se dirijan estas células, siempre van a conservar la inervación del segmento de origen. Vamos a ver más adelante que cada somita está próximo al tubo neural. Entonces, al formarse la columna vertebral y cuando se forma el tubo neural también, por proximidad se van inervando los diferentes miotomas y dermatomas. Estamos hablando de los pares raquídeos. La diferenciación de los somitas. Al inicio de la cuarta semana, las células epiteliales de la pared medial y lateral, o sea que van a formar el esclerotoma, son las células epiteliales de la pared medial y lateral. De cada somita, ahora nuevamente se vuelven mesenquimatosas. Adquieren una característica tipo fibroblástica. ¿Para qué? Para poder migrar. Entonces estas migran y circundan o envuelven, si quieren, al tubo neural y a la notocorda para formar precisamente lo que es, ayuda a la formación de la médula raquídea, de la columna vertebral. Y se diferencian después en vértebras y costillas. Por otro lado, las células del margen dorsomedial y ventrolateral de la región superior son precursores de las células musculares del miotoma. Entonces estamos hablando de los extremos opuestos, ¿no? Dorsomedial y ventrolateral. Nuevamente estas se vuelven mesenquimatosas y migran debajo del dermatoma. Si no se volvieran mesenquimatosas no podrían migrar. Entonces cuando se ubican debajo del dermatoma, forman lo que se denomina el dermomiotoma. Este dermomiotoma va a dar origen a la dermis de la piel de la espalda y los músculos de la espalda. También origina músculos intercostales de la pared del cuerpo y algunos músculos de las extremidades. Luego tenemos las células del borde ventrolateral. Además de participar en la formación del dermomiotoma, estas células del borde ventrolateral migran hacia la capa parietal del mesodermo de la placa lateral para formar la mayor parte de la musculatura de la pared del cuerpo. Estamos hablando de los músculos oblicuo externo, interno y transverso del abdomen y casi todos los músculos de las extremidades. El dermatoma se ubica entre los dos grupos del miotoma, o sea, entre la parte dorsomedial y ventrolateral. En medio se ubican las células que van a dar origen al dermatoma. También se vuelven mesenquimatosas, adquieren una característica tipo fibroblástica para poder migrar debajo del ectodermo y formar la dermis de la espalda. Aquí tenemos ya reorganizado el somita. Era antes como un ovillo, como una espiral, y ahora forma una especie de dona o anillo. Entonces estas células ahora tienen que volverse nuevamente mesenquimatosas para poder migrar. Entonces van migrando. Se convierten en esclerotoma, miotoma en los extremos y dermatoma en medio de estos. Posteriormente, estas células del miotoma empiezan a migrar por debajo del dermatoma para formar en conjunto el dermomiotoma. Y aquí tenemos el dermomiotoma. Al mismo tiempo, estas células del esclerotoma, fíjense, van migrando y se disponen alrededor de la notocorda y alrededor del tubo neural. Observen cómo poco a poco van migrando y se organizan en esta región. Respecto a la regulación molecular de la diferenciación de los somitas, estas señales se originan en la notocorda, en el tubo neural y en el mesodermo de la placa lateral y en la epidermis. En estas 4 regiones se van formando las señales para que se diferencien los somitas. Entonces la notocorda y la placa basal o el piso del tubo neural secretan nojina y sonegishok, que inducen a la porción ventromedial del somita a que se convierta en esclerotoma. Una vez que están inducidas, una vez que se forma el esclerotoma, segregan el factor de transcripción PAX1, que se encarga de formar el cartílago y huesos de las vértebras.
Por otro lado, la placa dorsal, el techo del tubo neural, secreta la proteína WNT que regula la expresión de PAX3, que marca la región del dermomiotoma. Entonces, induce este gen a la porción dorsomedial del somita para que forme MIF5, que es un gen específico del músculo primaxial. También secreta neurotrofina 3, que induce la porción media del epitelio dorsal del somita para que se convierta en dermis. Luego tenemos la interacción conjunta de los productos de secreción del mesodermo de la placa lateral y de la epidermis. La epidermis produce proteína WN3 y el mesodermo de la placa lateral produce la proteína inhibidora de la proteína morfogénica del hueso 4 y posiblemente factor de crecimiento fibroblástico. Entonces, los productos de la proteína morfogénica del hueso 4, el factor de crecimiento fibroblástico y la proteína WN3, por eso decimos interacción conjunta de estos productos de secreción, controlan la porción dorsolateral del somita para que se forme MIOD, que es específico para la formación de los músculos primaxiales abaxiales. Y aquí tenemos un ejemplo de los patrones de estos genes. Dijimos que la epidermis, el tubo neural y la endocorda y la dermis participan en precisamente el control molecular de la formación de los somitas. Entonces este es el tubo neural, tenemos el piso, tenemos el techo, la notocorda que produce nogina y sonihishok que participan y hacen que se produzca el MIF5 específico para la formación de los músculos primaxiales. Asimismo, proteínas WNT3 más el factor de crecimiento, proteína morfogénica del hueso 4, hace que se induzca la activación de otro gen que es MIOD, igual específico para músculos primaxiales y abaxiales. El techo produce proteína WNT más neurotropina 3 y hace que se forme o se active PAX3, específico para la formación del dermatoma. PAX1 es específico para que se forme esclerotoma. Y de esta forma se reorganiza el somita y aparecen el esclerotoma, los miotomas y el dermatoma. El mesodermo intermedio conecta temporalmente la placa lateral y el mesodermo paraxial. Forma las unidades secretoras del sistema genitourinario, sistema urinario y las gónadas, y se diferencia en estructuras urogenitales. En la región torácica superior y cervical forma un grupo de células segmentarias, que son los futuros nefrotomas que posteriormente van desapareciendo. Caudalmente forma una masa no segmentada de tejido que finalmente da como resultado la formación del cordón nefrógeno. Vamos a hablar detenidamente del mesodermo intermedio cuando veamos el tema del aparato urinario y reproductor. El mesodermo de la placa lateral o lámina lateral se divide en dos hojas, como ya vimos, la somática y la esplácnica. La capa parietal es la capa somática, reviste la cavidad intraembrionaria, está en contacto con el ectodermo subyacente y va a formar los pliegues de la pared lateral del cuerpo. Estos pliegues de la pared lateral del cuerpo, junto con los pliegues cefálicos y caudales, cierran la pared ventral del cuerpo cuando se dirigen hacia la parte ventral. Es el plegamiento ventral del embrión. Producto de este plegamiento se va a formar, además del cierre de la pared ventral del cuerpo, se va a formar la dermis de la piel de la pared del cuerpo y de las extremidades, los huesos y el tejido conjuntivo de las extremidades y del esternón. Por otro lado, las células precursoras del esclerotoma y de los músculos migran al interior de la capa parietal del mesodermo de la placa lateral y van a formar los cartílagos costales, los músculos de las extremidades
y la mayor parte de los músculos de la pared del cuerpo. La otra hoja es la capa visceral o esplácnica que rodea a los órganos viscerales, para la redundancia, y va junto con el endodermo y forman la pared del tubo intestinal primitivo. Entonces, las células de la capa parietal rodean a la cavidad extraembrionaria y forman las membranas mesoteliales o serosas, que van a cubrir la cavidad peritoneal, pleural, pericárdica, y van a producir el líquido seroso, que lubrican estas serosas. Y las células mesodérmicas de la capa visceral, que es una membrana serosa delgada, que se va a encontrar alrededor de cada órgano. Entonces, cuando hablamos de capa parietal, nos referimos a las hojas o membranas que revisten la cavidad intraembrionaria. Y la capa visceral es esa serosa delgada que reviste externamente a cada órgano. Entonces, nuestro cuerpo, la cavidad interna de nuestro cuerpo, está revestida por la capa parietal, ya sea peritoneal, pleural o pericárdica. Entonces acá tenemos la cavidad intraembrionaria, esta es la cavidad extraembrionaria, y la pared corporal se cierra por la acción del mesodermo de la lámina lateral, por su hoja somática, junto con el ectodermo. Y también tenemos células del esclerotoma que migran por esta región. Durante el plegamiento se va a formar el intestino primitivo, se va a incorporar parte del endodermo del saco vitelino al interior del cuerpo. Entonces, toda la parte del mesodermo de la lámina lateral que está en relación con el endodermo es la capa visceral. Y toda la parte que está en relación con la cavidad intraembrionaria y en relación con el ectodermo es la hoja parietal del mesodermo de la lámina lateral. Respecto a la sangre y los vasos sanguíneos, estos se llegan a formar por dos procesos. Los vasos sanguíneos se forman por vasculogénesis o por angiogénesis. Lo hacen por vasculogénesis a partir de los islotes sanguíneos, donde encontramos los hemangioblastos, que están tanto en el centro como en la periferia. Los hemangioblastos son precursores comunes de los vasos sanguíneos y de las células hemáticas, o las células madre o troncales hematopoyéticas. Entonces, estos islotes sanguíneos aparecen durante la tercera semana en el mesodermo rodeando la pared del saco vitelino. Después aparecen en el mesodermo de la placa lateral y en otras regiones. Entonces, las células que están en la periferia de estos islotes sanguíneos son las que se van a convertir en células endoteliales, se fusionan y forman vasos sanguíneos. El otro proceso es la angiogénesis, que lo hacen a partir de la gemación o clonación de vasos preexistentes. Entonces, lo hacen a partir de vasos que ya se formaron. Donde tienen que aparecer, se geman y salen nuevos vasos sanguíneos. Las células madre troncales hematopoyéticas definitivas derivan del mesodermo que rodea a una región que se encuentra entre la aorta y próximo al riñón mesonéfrico. Por lo tanto, esta región se llama aorta gónada mesonéfrica. Estas células hematopoyéticas definitivas colonizan el hígado, que es el órgano por excelencia hematopoyético del embrión y del feto del segundo mes hasta el séptimo mes. A partir del séptimo mes, estas células colonizan la médula ósea, que se convertirá en el tejido hematopoyético definitivo del feto hasta el nacimiento y durante las primeras etapas de la infancia. Respecto a la regulación molecular de los vasos sanguíneos, tenemos el factor de crecimiento fibroblástico 2 que induce el desarrollo de los islotes sanguíneos a partir de las células mesodérmicas y forman los hemangioblastos. Las células mesodérmicas circundantes van a secretar o sintetizar el factor de crecimiento de endotelio vascular,
que da origen a los hematocitos y a los vasos sanguíneos. Además, HOX-B5 genera la regulación positiva del receptor del factor de crecimiento endotelial vascular e induce a los hemangioblastos del centro de los islotes a formar células madres o células troncales hematopoieticas, que son precursoras de toda la línea sanguínea. Y los hemangioblastos de la periferia de los islotes se convierten en angioblastos, que son los precursores de los vasos sanguíneos. Son inducidos y proliferan por el factor de crecimiento del endotelio vascular y secretan las células mesodérmicas, son secretadas por las células mesodérmicas circundantes. Entonces van a dar origen a estos hemangioblastos que ya se convierten en angioblastos por acción del factor de crecimiento endotelio vascular. Los angioblastos se convierten en células endoteliales, que son planas. Estas se unen entre sí y forman los primeros vasos sanguíneos primitivos, a partir de los islotes sanguíneos. Entonces, el proceso de vasculogénesis se establece un lecho vascular primario, formado por la arteria aorta dorsal y las venas cardinales. A partir de estos vasos se forman vasos adicionales mediante un proceso de angiogénesis, por gemación, hemos dicho, de vasos preexistentes. Por vasculogénesis se forma la aorta y las venas cardinales. El resto de los vasos sanguíneos se forman por angiogénesis. Nuevamente, este proceso está regulado por el factor de crecimiento de endotelio vascular, que estimula la proliferación de las células endoteliales a partir de estos vasos adicionales en puntos donde se deben formar los vasos sanguíneos nuevos. El crecimiento de los vasos sanguíneos es importante recalcar que sigue patrones específicos, no es que se forman al azar de forma aleatoria, sigue patrones específicos. Y en esto participan guías similares a los utilizados en el sistema nervioso. Hay un punto donde tiene que formarse una arteria, una vena, y no lo hace ni más arriba ni más abajo. No es al azar, ni caótico. Vamos a hablar de la regulación de la maduración y modulación vascular. Hasta que se establezca el patrón del adulto, están regulados por el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de transformación del crecimiento beta. Entonces, estos factores determinan la formación de arterias, venas y el sistema linfático. Y esto ocurre después de la inducción de los angioblastos. La notocorda segrega o produce Sonic-Shock, que induce el mesénquima a expresar el factor del crecimiento de endotelio vascular. Entonces, esto activa o induce a la vía Notch, que es una receptor transmembrana que determina el desarrollo arterial mediante el gen efrina B2. Estas efrinas son ligandos que se unen a los receptores de efrinas vía tirosina sinasa. Entonces, lo que hace es suprimir el destino venoso y determina el desarrollo de las arterias. Por otro lado, Notch también regula positivamente a efrina 4, que es específico para el desarrollo de las venas. Y finalmente el gen Proxy1, que es el factor maestro o el gen maestro, dirige o participa en la diferenciación de los vasos linfáticos. Aquí tenemos el factor de crecimiento fibroblástico que actúa sobre las células mesodérmicas, junto con el receptor del factor de crecimiento de endotelio vascular, que es FKL1, hace que se formen los angioblastos. En la periferia de los islotes sanguíneos formados por las células mesodérmicas, en la periferia se forman los angioblastos. Inicialmente tenemos a los hemangioblastos, que se van a diferenciar en dos grupos, el centro y la periferia. La periferia son angioblastos y el centro se convierten en células troncales hemáticas. Entonces, una vez que se forma y se cierra
el vaso sanguíneo por el proceso de vasculogénesis, observen que aparecen las células endoteliales en la periferia. Se fusionan entre ellas, se unen y forman el endotelio vascular. Ya serían los angioblastos. Y el resto son las células troncales hematopoyéticas. También se forman vasos sanguíneos extraembrionarios que ya vimos en las vellosidades a partir del mesodermo extraembrionario y en la placa coriónica, en el mesodermo de la placa coriónica. Aparecen islotes en la pared del saco vitelino, en el corazón y en el pedículo. Y se van formando los vasos sanguíneos. Los hemangiomas capilares son grupos densos, extremadamente densos de capilares, y está causado por la expresión intensa del factor del crecimiento insulinoide 2. Son los tumores más comunes de los recién nacidos, se observan en cerca del 10% de los nacimientos y pueden aparecer en cualquier sitio, pero a menudo se asocian con estructuras craniofaciales. Cuando son localizadas, estéticamente no son tan aceptables, pero no es tan grave como aquellas que son difusas. Entonces se dividen en lesiones localizadas y difusas. Las difusas causan complicaciones secundarias como ulceraciones, cicatrizaciones y obstrucciones de las vías aéreas, particularmente si los hemangiomas son mandibulares. Aquí tenemos un ejemplo de un localizado y un difuso, cómo afecta, en este caso, la vía oral, respiración y las vías aéreas. Respecto a los derivados de la hoja germinativa endodérmica, el endodermo cubre la superficie ventral del embrión, forma el techo del saco vitelino y origina el tubo intestinal, o digestivo o gastrointestinal, y genera el revestimiento epitelial del intestino primitivo y de las porciones intraembrionarias de la alantoides y del conducto vitelino. El tubo neural se va alargando por el desarrollo y crecimiento de las vesículas cerebrales. Y esto también hace que el cuerpo adquiera esa posición encorvada que denominamos posición fetal. Este crecimiento, además de las vesículas cerebrales, hace que el disco embrionario sobresalga hacia la cavidad amniótica. La región de los pliegues cefálico y caudal entonces se va desplazando en dirección ventral y por eso el feto adopta esa posición encorvada o fetal. Asimismo, los dos pliegues de la pared lateral del cuerpo se desplazan en sentido ventral. Es como cuando ustedes se cierran una chamarra hacia la parte anterior, están desplazando hacia la parte ventral. Entonces cierran por completo la cara ventral del cuerpo, exceptuando en la región umbilical, donde se mantiene conectado con el pedículo y el saco vitelino a la placenta, ¿no? El embrión se conecta a la placenta mediante el pedículo y saco vitelino y posteriormente se va a convertir en el cordón umbilical. Es por eso que en esta región aparecen la mayor parte de los defectos ventrales del cierre de la pared del cuerpo. Entonces los pliegues de la cabeza y la cola y los dos laterales avanzan en dirección ventral. O sea, tenemos un plegamiento cefalocaudal y un plegamiento lateral, ambos en dirección ventral. Entonces llevan consigo al amnios y de esta forma el embrión queda dentro de la cavidad amniótica. Entonces aquí podemos observar el embrión, es un disco trilaminar en esta etapa y se va plegando en dirección ventral, tanto la parte cefálica como la parte caudal. Y el crecimiento rápido de las vesículas cerebrales y del tubo neural hace que el embrión se encorve, adquiere esta posición encorvada. Producto de este plegamiento se va incorporando parte del saco vitelino, del endodermo del saco vitelino, al embrión. Fíjense, forma el techo del saco vitelino, el endodermo. Aquí tenemos el alantoides. También está revestido por endodermo. Y este es el plegamiento lateral. De izquierda a derecha hacia la línea media también se va encorvando y se va plegando hasta que prácticamente se forma el tubo intestinal primitivo.
Este tubo intestinal primitivo entonces se forma por la incorporación del endodermo al cuerpo del embrión, debido, recalcando y redundando al plegamiento cefalocaudal y de la pared lateral del cuerpo. Entonces tenemos tres regiones del tubo intestinal primitivo: intestino anterior, intestino medio y el intestino posterior. El intestino anterior está en relación con la membrana bucofaringea. Esta membrana bucofaringea separa al estomodeo de la faringe. El estomodeo es la boca primitiva del embrión y está revestido por ectodermo, y la faringe está revestida por endodermo. Esta membrana bucofaringea se rompe aproximadamente durante la cuarta semana, y en ese momento ya hay una comunicación del estomodeo con la faringe. El intestino medio se conecta con el saco vitelino a través del conducto del saco vitelino, donde encontramos en este conducto células sanguíneas y también células germinales primordiales. El intestino posterior está en relación con la membrana cloacal, que es similar a la membrana bucofaringea, que está formada por ectodermo y endodermo. Esta membrana cloacal separa la parte superior del conducto anal, que está revestido por endodermo, con el proctodeo en su porción inferior, que está revestido o cubierto por ectodermo, y esta se rompe aproximadamente a la séptima semana, creando el orificio anal. Por otro lado, hay una incorporación parcial del alantoides al cuerpo y forma la cloaca, que igual está revestida por endodermo. La región distal del alantoides permanece en el pedículo de fijación, junto con el conducto del saco vitelino. Ya para la quinta semana, el conducto del saco vitelino, el alantoides y los vasos umbilicales quedan limitados en la región umbilical. No lo encontramos próximo a la placenta, sino en la región umbilical. La función del saco vitelino es incierta, actúa como órgano de nutrición, se presume que lo hace de esta forma durante las fases más tempranas del desarrollo y antes de que se formen los vasos sanguíneos. Pero sí aporta algunas de las primeras células sanguíneas, aunque lo hace de manera esporádica, y es muy corta este aporte. Pero alberga las células germinales, que residen en su parte posterior, las cuales migran después hacia las gónadas y forman los precursores de los óvulos y de los espermatozoides, o sea, las células germinales primordiales. Observan acá cómo tenemos al estomodeo, la membrana bucofaringea, la membrana cloacal, formadas por ectodermo y endodermo, ambas. Y a partir del tubo intestinal primitivo se forma el divertículo traqueobronquial, donde se va a formar traqueopulmones, el hígado, vesícula biliar y el páncreas. Además, se van a formar las bolsas faríngeas y con sus respectivas glándulas, amígdala, tiroides, timo. Respecto a las estructuras que se originan a partir del endodermo, tenemos el revestimiento epitelial del aparato respiratorio, vejiga urinaria, uretra, de la cavidad timpánica, del conducto auditivo, y el parénquima de las glándulas tiroidea, paratiroidea, hígado y páncreas, y el estroma reticular de las amígdalas, paratinas y del timo. Respecto a la modelación del eje antero-posterior, está regulada por genes de homosecuencia, o llamados también homeóticos, o sea, normales, quiere decir. Tienen un homeodominio, que es una secuencia de unión al ADN, y codifican factores de transcripción que activan cascadas de genes que regulan la segmentación y formación del eje. Entonces, genes de estructuras más cercanas en el extremo 3' del ADN, y también tenemos genes que se encuentran en estructuras más caudales cercanos al extremo 5' del ADN. Hay un grupo importante de genes que especifica el eje cráneo-caudal en la Drosophila melanogaster, que es el complejo de genes de homeosecuencia OMC. Contiene genes de homeosecuencia de clases de antenapedia y bitórax y están organizados en un solo cromosoma con unidad funcional. Esto es comparando estos genes con el ser humano, que el ser humano también se agrupa en cúmulos homeóticos y muestran esta conservación genética de la Drosophila melanogaster en nosotros.
Entonces, ¿cuáles son estos? HOX A, B, C y D. Cada cúmulo o grupo se ubica en un cromosoma independiente, entonces estamos hablando de 4 cromosomas independientes. Los genes se numeran de cada grupo o cúmulo del 1 al 13. Hablamos de grupo parálogo cuando los genes tienen el mismo número, pero proceden de diferentes cúmulos o grupos. Entonces simplemente es para hacer una relación de cómo se van formando las estructuras cefalocaudales que también suceden en el ser humano. Tenemos 4. De la antena pedia C, aquí tenemos el ejemplo comparando con las 4 cajas o grupos o cúmulos del ser humano. HOX A, B, C y D. Numerados del 1 al 13, y cada uno tiene también sus genes parálogos y se expresan en la parte 3' cuando hay altas concentraciones del ácido retinoico, o 5' que lo hacen después cuando hay bajas concentraciones de ácido retinoico, y en esa secuencia se van expresando. Los del grupo 1, si es A, B, C o D, solo se expresan en la región más craneal. No pueden expresarse en la región más caudal. En la región más caudal lo hacen los genes numerados con el número 13. Del 1 al 13 dijimos que va la numeración. Y depende de las concentraciones del ácido retinoico. Se expresan antes los del número 1, 2, 3 y así sucesivamente siguiendo esa secuencia. El aspecto externo del embrión durante el segundo mes. Al final de la 4ª semana, cuando el embrión tiene 28 somitas, aparecen los principales rasgos, que son aparición de somitas y arcos faringios. Entonces, la edad del embrión lo expresamos en somitas, contando somitas. Ya para el segundo mes del desarrollo, no podemos contar tantos somitas, entonces lo que se hace es expresar en milímetros de longitud cefalocaudal. Y esto se hace desde el vértex del cráneo hasta el punto medio entre los ápices de las nalgas. Hay un aumento bien marcado del tamaño de la cabeza, se forman las extremidades. Al inicio de la 5ª semana aparecen las yemas en forma de paletas aplanadas. Se forma la cara, las orejas, la nariz y los ojos. Entonces las yemas de las extremidades superiores aparecen como esbozos y se ubican dorsal respecto a la protuberancia pericárdica, más o menos a la altura del 4º somita cervical y los primeros somitas torácicos. Y es por eso que están inervados por el plexo braquial. Las extremidades inferiores lo hacen caudal respecto al anclaje del cordón umbilical. Y está en relación con los somitas sacros superiores y lumbares. Y por eso están inervados por el plexo lumbosacro. El crecimiento de las extremidades. Entonces, las yemas distales inicialmente crecen como unas crestitas aplanadas y luego aparece una constricción perimetral, que es la primera constricción circular que separa de su segmento proximal, que tiene una configuración más cilíndrica. Entonces la parte distal es aplanada, la parte proximal es más cilíndrica y entre ambas aparece una constricción circular. Luego en la región distal de las yemas, o sea, en esta parte aplanada, que ya aparecen como palmetas, como remos, aparecen 4 surcos llamados rayos o radios. Entonces estos 4 surcos radiales separan 5 zonas un poco más voluminosas y esto indica la formación de los dedos. Aparecen estos surcos radiales en la región de la mano. Después recién en los pies siempre hay una secuencia cefalocaudal. Mientras se forman los dedos de las manos y de los pies, aparece una segunda constricción que divide la región proximal de las yemas en 2 segmentos. Entonces ya podemos reconocer las 3 partes características de la extremidad del adulto: la muñeca, el brazo y el antebrazo, el pie, la pierna y el muslo. Entonces ya dijimos que la longitud cefalocaudal se expresa ya en milímetros.
De 5 a 8 milímetros, el embrión tiene 5 semanas. De 28 a 30 milímetros, el embrión tiene 8 semanas, o sea, 2 meses. Aquí tenemos una vista de un embrión de 28 somitas que todavía contamos como 28 somitas. Podemos observar las placodas del cristalino, óptica, los arcos faringios y sus placodas epibranquiales y los somitas y la prominencia pericárdica. Acá podemos observar cómo está con el saco vitelino, que ya está incorporado dentro del embrión. Aquí hay otro embrión de aproximadamente 9.8 milímetros, o sea, quinta semana de longitud cefalocaudal. Observen cómo está encorvado. Tenemos la protuberancia pericárdica, la hepática, el cordón umbilical y las extremidades superiores. Por detrás de la prominencia pericárdica y caudal, las inferiores a la inserción o implantación del cordón umbilical. Miren cómo se va aplanando la parte distal y aparece un primer anillo de constricción. Esta es una especie de paleta, el anillo, y esta parte es más circular. Luego aparecen los surcos a este nivel. Entonces, 5 semanas tiene el embrión. Aquí se puede apreciar ya la sexta semana cómo aparecen los rayos y también el anillo de constricción, y aparentemente se están formando también los rayos a este nivel. El embrión tiene 13 milímetros de sentido céfalo-caudal. Tiene un embrión de 7 semanas. Miren cómo los dedos ya están prácticamente divididos y aparece una segunda constricción a este nivel, y ya el embrión tiene las características de las extremidades de un adulto: mano, brazo y antebrazo, por ejemplo, pie, pierna y muslo. Observen cómo ya los ojos están en una posición más anterior. Ya tenemos los rasgos, la formación de la boca, la nariz. En un embrión de 7 a 8 semanas, ya prácticamente tiene todas las características de un humano. La cabeza es bastante grande, hay un crecimiento bastante grande. Ya tiene orejas, ojos, boca, los brazos, las extremidades ya están bien formadas. Pero todavía tenemos a nivel del cordón umbilical una hernia, la hernia umbilical fisiológica, que es la protrusión de las asas intestinales. Durante este periodo ya dijimos que es el periodo donde se forman la mayor parte de las anomalías congénitas, porque es la época donde se forman órganos, sistemas y tejidos. Por eso se denomina el periodo de organogénesis o embriogénesis, que va de la tercera a octava semana, pero dijimos que son las primeras 8 semanas de desarrollo. Durante las 2 primeras semanas se diferencian los ejes corporales. De hecho, empieza en la etapa del blastocito durante la primera semana. ¿Y por qué es el periodo más sensible? Porque las poblaciones celulares troncales están formando todos los primordios de los órganos. Entonces, son sensibles a acción genética o ambiental o ambas. De la tercera a cuarta semana mencionamos al inicio que es el sitio de más vulnerabilidad, ya que esto inclusive está afectado porque la madre no se da cuenta que está embarazada. A la segunda semana de vida del embrión tendría que venir la regla. Tercera, cuarta semana piensa que es un simple retraso. Entonces la madre está más expuesta a factores nocivos como el uso de tabaco, drogas y alcohol. Con drogas nos referimos a cualquier tipo de fármaco lícito o ilícito. Entonces, en este periodo se induce la mayoría de las anomalías estructurales y congénitas macroscópicas, o sea, que se observan al momento de nacer. Hasta acá es el examen parcial. Espero que ya estén estudiando, que tengan un excelente y bendecido día. Cuídense mucho. Hasta luego.